Buenos días a todas y a todos ustedes. Es un honor para mí poder estar aquí en esta reconocida institución colombiana como es el CURN. Quisiera agradecer a los organizadores del evento, en especial al doctor Juan Carlos Lozano, quien amablemente me invitó a estar aquí con ustedes. El día de hoy les quisiera compartir algunos resultados sobre mis trabajos realizados en el Instituto Pasteur de París, en Francia, y que tienen que ver con el desarrollo de una vacuna universal contra el virus de la influenza. Brevemente les quisiera comentar que estoy profundamente comprometido con el desarrollo tecnológico de la región Latinoamérica. Estoy convencido de que debemos orientar las labores de investigación científica a problemas y necesidades propias de nuestra región. Esto favorece a su vez la innovación y el emprendimiento que se traduce en desarrollo tecnológico y progreso social y económico para nuestros países hermanos. Durante los últimos 15 años he dedicado mi labor científica a la aplicación de la biotecnología en el desarrollo de herramientas moleculares de aplicación terapéutico-profiláctica para el control de enfermedades crónico-degenerativas, principalmente el cáncer y la diabetes. También me he interesado por enfermedades infecciosas causadas por parásitos y virus, como el virus de la influenza, que es motivo de mi plática de hoy. Brevemente les cuento que los virus son agentes infecciosos submicroscópicos que solo pueden reproducirse dentro de las células de otros organismos. Esencialmente se constituyen de material genético y una cubierta proteica llamada cápside. Infectan todos los tipos de organismos, desde animales, hongos, plantas hasta bacterias. Se transmiten por gran variedad de modalidades, como son por vía aérea, alimentos, vectores hematófagos como son los mosquitos, o por contacto sexual, entre otros. Como ustedes saben, la influenza, también conocida como gripe, es causada por un virus de RNA de la familia Orthomyxoviridae. Aquí les muestro una representación esquemática de una cápside viral y las principales proteínas que la constituyen. La hemaglutinina y la neuraminidasa son las proteínas más abundantes en la superficie del virus y son también los blancos más expuestos al sistema inmune. Sin embargo, también son las proteínas antigénicas que más mutan tanto en forma vertical como horizontal, lo cual hace difícil adquirir una inmunidad protectora. En forma superficial, aunque en menor abundancia, tenemos a la proteína de membrana M2 que participa en la formación de conductos iónicos y en la excisión de partículas virales. Finalmente tenemos a la ribonucleoproteína que participa en la organización del material genético al interior de la partícula viral. La nomenclatura general de los virus de la gripe se basa en características antigénicas de la nucleoproteína y los antígenos proteicos de la matriz. Hay 4 tipos de virus de la influenza que son A, B, C y D. El tipo A es un virus principalmente aviar que también afecta a los seres humanos y otros mamíferos. Se trata de un virus altamente infeccioso y potencialmente pandémico. El virus tipo B es un virus principalmente humano que causa enfermedad epidémica similar al tipo A. Las infecciones causadas por el virus de la influenza tipo C generalmente son moderadas, afectan potencialmente a seres humanos y al cerdo, mientras que los virus tipo D afectan principalmente al ganado y no se tiene evidencias que puedan causar infecciones a los seres humanos. La Organización Mundial de la Salud ha establecido una nomenclatura estándar para nombrar a los virus de la influenza. Cada virus es referido por el tipo antigénico, el hospedero, el origen, el número de cepa, el año de aislamiento y los antígenos H y N que lo constituyen. Aquí les muestro un par de ejemplos en donde tenemos un virus tipo A de pato aislado en la ciudad de Alberta, en Canadá, con número de cepa 35 obtenido en el año 1976 y que contiene hemaglutinina tipo 1 y neuraminidasa tipo 1. También tenemos un virus de origen humano tipo A aislado en la ciudad de Perth, Australia, con número de cepa 16, aislado en el año 2009, que contiene hemaglutinina tipo 3 y neuraminidasa tipo 2.
Como podrán ver en el caso de los virus de origen humano, por convención no se cita al hospedero. A continuación les muestro las pandemias más recientes de influenza que ha habido en los últimos 100 años. Como podrán ver, todas ellas han sido causadas por el virus de la influenza tipo A, entre las que destacan la famosa gripe española de 1918, que fue responsable de la muerte de entre 50 y 100 millones de personas. La más reciente pandemia fue en el año de 2009, causada por un virus de origen aviar que se diseminó hacia el resto del mundo, causando alrededor de 500,000 de decesos. A continuación, les quisiera mostrar una animación que describe el proceso infeccioso del virus de la influenza en el ser humano. La infección por influenza puede iniciarse por un estornudo, lo cual puede desencadenar una infección con severas consecuencias. Cientos de miles de personas mueren cada año a causa de la influenza. Todo comienza con la entrada del virus a nuestras vías respiratorias. Una vez ahí, las partículas virales se unen de manera específica a la superficie de las células epiteliales. La cápside viral contiene la neuraminidasa, que es clave en la liberación de los nuevos viriones que son formados durante el proceso infeccioso. La proteína M2 participa en cambios estructurales de la partícula viral durante la entrada a la célula. La hemaglutinina es una proteína clave en la entrada de la partícula viral al interior de la célula mediante la unión específica a los residuos de ácido siálico en la superficie de las células. La actividad proteolítica de enzimas del hospedero son claves en la activación de los trímeros de hemaglutinina. Estas enzimas cortan los precursores de hemaglutinina en 2 pedazos. Las partículas virales son internalizadas en endosomas mediante un proceso clásico mediado por clatrina. En los endosomas tardíos, el pH se acidifica, lo cual desencadena un cambio conformacional en la hemaglutinina, la cual se une a la membrana del endosoma. Una vez que la hemaglutinina está anclada a la membrana del endosoma, se lleva a cabo la fusión con la membrana viral, lo cual permite liberar al interior de la célula el genoma viral, que está constituido por 8 segmentos de RNA. Este material genético alcanza el núcleo de la célula y la producción de nuevos virus comienza, solo unas horas después de la infección inicial. Miles de nuevos virus son liberados en la superficie de la célula infectada y progresa la infección. Pero, ¿cómo podemos prevenir la infección causada por el virus de la influenza? Hasta ahora sabemos que el mantener una dieta saludable basada en una buena alimentación y ejercicio nos permite mantener un sistema inmune sano que permite combatir eficazmente gran número de infecciones, en particular virales. Otra manera es mediante la vacunación. Como ustedes saben, la vacunación es un proceso que consiste en estimular al sistema inmune con una porción antigénica del patógeno infeccioso, con la idea de generar una inmunidad protectora capaz de combatir la infección. Existen distintas modalidades de vacunas. Tenemos las vacunas vivas atenuadas, las vacunas inactivadas, las vacunas subunitarias, usualmente de origen recombinante, las vacunas génicas y otro tipo reciente llamado partículas tipo virus o VLPs por sus siglas en inglés, que simulan de manera artificial una partícula viral que no es infecciosa. Debido a que el virus de la influenza tiene una enorme capacidad mutagénica, actualmente solo disponemos de vacunas estacionales que son fabricadas cada año contra 3 o 4 aislados del virus de la influenza de mayor circulación a nivel mundial. La vacuna tetravalente estacional contra el virus de la influenza es producida en 3 sistemas distintos, como son huevos de gallina, células de mamífero y la versión recombinante producida mediante técnicas de ingeniería genética. En el caso de las 2 primeras, se trata de vacunas atenuadas,
mientras que la vacuna recombinante es subunitaria, es decir, que solo contiene antígenos recombinantes purificados. Brevemente, aquí les muestro un video que ilustra el proceso de fabricación de la vacuna tetravalente en huevos fabricada por Sanofi Pasteur. Los huevos son inoculados con los virus que se producen al interior del mismo y que posteriormente son recolectados e inactivados para formar parte de la nueva vacuna estacional. ¿Pero es posible crear una vacuna universal? La respuesta es sí, mientras cumpla los siguientes requisitos. Requiere conferir una inmunidad que sea capaz de combatir distintos subtipos del virus. Requiere involucrar anticuerpos y células efectoras del sistema inmune. Requieren conferir una inmunidad duradera. Y finalmente, debe ser una vacuna fácil de producir y con mínimos efectos adversos. Nuestra propuesta de vacuna universal en contra de la gripe es un cóctel de antígenos recombinantes constituidos por la proteína de membrana M2, la neuraminidasa y la hemaglutinina, que pueden ofrecer una protección mediada por anticuerpos y células. Se trata de antígenos expresados en un sistema robusto de células de insecto que permiten obtenerlos en condiciones nativas. Se trata de antígenos recombinantes cuya aplicación en humanos y animales es más segura y fácil de implementar con relación a otras estrategias. Un aspecto clave en nuestra estrategia de vacunación universal es la inclusión de la proteína M2, que juega un papel clave en la excisión de las partículas virales. Se trata de una proteína antigénica con un mayor grado de conservación con relación a la neuraminidasa y la hemaglutinina, lo cual le ha valido ser postulada candidato a vacuna universal por otros autores. Se ha propuesto que la protección mediada por M2 podría estar dada por la remoción de células infectadas mediante actividad celular citotóxica mediada por anticuerpos, conocida como ADCC por sus siglas en inglés. La protección mediada por ADCC ha sido descrita anteriormente como un mecanismo eficaz para remover células infectadas con otros virus. Brevemente, en esta representación esquemática, les muestro una célula infectada con un virus, la cual es opsonizada por anticuerpos que reconocen específicamente antígenos virales en la superficie de la célula. Posteriormente, células efectoras citotóxicas reconocen un extremo del anticuerpo conocido como la porción Fc. Este reconocimiento desencadena la actividad citotóxica de la célula efectora mediada por enzimas que destruyen a la célula infectada. A continuación, les voy a platicar sobre las distintas etapas durante el proceso de desarrollo del prototipo de vacuna. Les voy a platicar sobre la fabricación de los antígenos recombinantes, las pruebas de inmunización, la evaluación de la inmunidad por anticuerpos y resultados preliminares sobre ensayos de seroneutralización. En el caso de la estrategia de inmunización, decidimos explorar 3 direcciones. La primera consistió en emplear antígenos recombinantes sin adyuvante. La segunda, con el adyuvante Montanide ISA 56, que es un potente adyuvante aceptado para su uso en humanos. Finalmente, desarrollamos una nueva generación de antígenos recombinantes con una modificación posttraduccional inmunoestimulante nombrada GPI. También les platicaré sobre un posible mecanismo de amplificación del proceso infeccioso mediado por la proteína viral M2, la cual podría estar participando en la formación de un sincicio o fusión celular. Para esto, llevamos a cabo ensayos de expresión funcional con el antígeno M2 expresado de forma fluorescente mediante ingeniería genética. También demostramos la inmunolocalización del antígeno M2 en la superficie de las células con un anticuerpo monoclonal. Los antígenos recombinantes se fabricaron en un sistema de expresión baculovirus en células de insecto. Aquí les muestro bioreactores a escala piloto
en donde son cultivadas las células de insecto que observamos en este recuadro al microscopio. Estas células son inducidas mediante ingeniería genética para expresar los antígenos de interés. Brevemente les cuento que se obtiene la biomasa que es empleada para el proceso de purificación mediante métodos bioquímicos y por cromatografía preparativa que permiten obtener una fracción purificada del antígeno. La elección del sistema de expresión de proteína recombinante es clave en la obtención de antígenos recombinantes que reproduzcan fielmente la estructura tridimensional de una proteína biológicamente activa. Como ustedes saben, las proteínas están constituidas de una secuencia lineal de aminoácidos, que posteriormente son organizados en una estructura tridimensional bien definida. Ustedes se preguntarán, ¿por qué células de insecto? Resulta que este sistema de expresión reúne las bondades de un sistema microbiano de bajo costo de fabricación con las capacidades de sistemas de expresión eucarionte que permiten obtener antígenos recombinantes con una conformación equivalente a los antígenos nativos presentes en la naturaleza. De esta forma, aseguramos estimular al sistema inmune con determinantes antigénicos equivalentes a los que se encuentran en la estructura del virus. Brevemente, aquí les muestro una representación esquemática de las construcciones de ADN plasmídico que fueron fabricadas para la expresión recombinante de los antígenos del virus. Los bácmidos contienen un promotor que dirige la expresión de la secuencia codificadora del antígeno de interés, la cual fue clonada en un sitio de clonación específico para así obtener partículas de baculovirus recombinante que dan origen, a su vez, a la expresión del antígeno de interés en células de insecto. En esencia, se emplean virus específicos para células de insecto que son modificados genéticamente para expresar los antígenos recombinantes que nos interesan. Es así que hemos logrado obtener una colección de construcciones de ADN que dirigen la expresión de los antígenos recombinantes del virus de la influenza. Como les comentaba anteriormente, tenemos un especial interés por estudiar el comportamiento de la proteína M2, para la cual diseñamos un vector de expresión que expresa a esta proteína fusionada con otra proteína verde fluorescente conocida como GFP por sus siglas en inglés. Aquí les muestro imágenes de microscopía de luz visible a la izquierda y su contraparte fluorescente a la derecha, en donde podemos apreciar que las células de insecto expresan la proteína M2 verde fluorescente. Las flechas señalan cúmulos de células que en las imágenes fluorescentes coinciden con aglomerados de varias células. En esta imagen amplificada se observa con mayor claridad la mencionada aglomeración de células que podría corresponder a la formación de un sincicio mediado por la proteína M2 como una posible estrategia del virus para diseminarse intercelularmente sin necesidad de excisión extracelular. Cabe mencionar que esta estrategia ya ha sido propuesta en el caso de otros virus como el del VIH-Sida. Aquí les muestro una micrografía de fluorescencia confocal en donde observamos a una célula que fue teñida con un colorante nuclear vital en azul y un anticuerpo monoclonal anti-M2 en rojo, que nos permite confirmar la presencia de la proteína M2 en la superficie de células de insecto que expresan el antígeno de forma recombinante. Una vez que obtuvimos fracciones purificadas de cada una de las proteínas recombinantes, llevamos a cabo un análisis electroforético con la idea de confirmar la pureza de cada una de las fracciones, así como el tamaño molecular de las mismas. El análisis electroforético de la proteína M2 recombinante que obtuvimos revela que se trata de un antígeno con una alta propensión a la multimerización, lo cual es consistente con el papel biológico que juega en la formación de canales iónicos que contribuyen a la excisión de las partículas virales, como se muestra en la representación esquemática a la derecha. El monómero, que migra aproximadamente entre 15 y 20 kilodaltones, tiende a formar multímeros de mayor tamaño
que también se aprecian en el análisis por Western blot. El análisis electroforético de la fracción purificada de neuraminidasa nos permitió confirmar el tamaño del monómero obtenido, así como su propensión a formar multímeros mediante un estudio de cromatografía por exclusión molecular, como se muestra en el recuadro a la derecha. Y la fracción purificada en el caso de la hemaglutinina también nos permitió confirmar hallazgos similares en cuanto a la pureza y también en cuanto a la propensión de la proteína a formar multímeros, lo cual es un hallazgo muy interesante, ya que es un reflejo del comportamiento de la proteína nativa. Una vez que obtuvimos los antígenos recombinantes, llevamos a cabo ensayos de inmunización en ratones. Esencialmente, estudiamos el comportamiento de grupos de animales inmunizados con el antígeno solo o bien la versión del mismo que contiene las modificaciones posttraduccionales inmunoestimulantes nombradas GPI. Otro grupo de ratones fue inmunizado con los antígenos recombinantes asociados al adyuvante Montanide ISA 56. En todos los casos, los ratones fueron inmunizados al tiempo cero con un refuerzo a los 15 días. Se recolectaron sueros aproximadamente a los días 18, 36, 48, 70 y 178 después de la inmunización. Los grupos control consistieron en animales a los cuales únicamente se les inyectó solución salina con o sin adyuvante. Los sueros recolectados de los ratones inmunizados fueron analizados mediante ensayos inmunoenzimáticos de ELISA, esto con la idea de determinar los títulos de anticuerpos específicos en contra de los antígenos de interés. Los pozos de las microplacas de ELISA fueron recubiertas con antígenos virales y posteriormente incubados en presencia de diluciones seriadas de sueros de ratón. En caso de haber anticuerpos específicos en contra del antígeno de interés, estos se unen formando la unión antígeno-anticuerpo. Posteriormente, se emplea un anticuerpo secundario específico en contra de anticuerpos de ratón, acoplado a una enzima que en presencia de un sustrato genera una reacción colorida, la cual es medible mediante un lector de placas. Aquí les muestro el resultado de ensayos inmunoenzimáticos por ELISA que muestran los títulos de anticuerpos generados en ratones inmunizados con la proteína M2 a los 18 y 36 días. Cada curva graficada corresponde a los títulos de anticuerpos en ratones individuales en diluciones seriadas. Se observan títulos altos de anticuerpos, especialmente a los 36 días en ratones inmunizados con el antígeno más el adyuvante. En el panel A inferior, los ratones inmunizados con el antígeno solo muestran niveles de anticuerpos discretos pero significativos. En el caso de los ratones inmunizados con la neuraminidasa recombinante asociada al adyuvante, también se obtuvieron títulos altos de anticuerpos a los 18 y 36 días, como se observa en el panel B a la derecha. En el caso de los ratones inmunizados con la proteína neuraminidasa, que incorpora las modificaciones inmunoestimulantes GPI, observamos títulos de anticuerpos significativamente más elevados con relación a la proteína nativa. Parece haber un efecto sinérgico cuando los ratones son inmunizados con una combinación de dos antígenos, como en este caso M2 más NA, lo cual es especialmente sorprendente en ratones inmunizados con los antígenos solos sin adyuvante. Otro resultado relevante derivado de los ensayos de ELISA fue que pudimos confirmar la presencia de títulos significativos de isotipos de anticuerpos asociados comúnmente a respuestas celulares citotóxicas mediadas por anticuerpos. Los títulos de anticuerpos de ratón específicos contra las proteínas del virus permanecieron elevados al menos medio año después de la inmunización, lo cual sugiere una inmunidad sostenida. Esto fue especialmente sorprendente en el caso de antígenos administrados
solo sin el adyuvante, pero con las modificaciones posttransduccionales GPI. Para demostrar que nuestros antígenos prototipo inducen una inmunidad de amplio espectro, llevamos a cabo ensayos inmunoenzimáticos por Western blot, ensayando los sueros de ratones inmunizados contra extractos de distintos aislados de virus provenientes de la colección de patógenos del Instituto Pasteur. Brevemente, los extractos fueron resueltos por electroforesis en gel y transferidos a una membrana que es incubada con los sueros, seguido de un anticuerpo secundario acoplado a una enzima que, como en el caso de los ensayos de ELISA, genera una reacción colorida a la altura de aquellas bandas proteicas que son reconocidas de forma específica por los anticuerpos. Los anticuerpos contra la proteína M2 obtenidos con los ratones inmunizados fueron capaces de reconocer extractos de distintos aislados de virus de la influenza. Aquí les muestro en el panel a la izquierda el análisis electroforético de la proteína M2 purificada en el carril 1, seguida de distintos extractos virales en los carriles 3 al 7. Posteriormente, estas mismas preparaciones proteicas fueron analizadas por ensayos inmunoenzimáticos de Western blot que mostraron, como se observa en el panel de la derecha, que el suero de los ratones inmunizados reconoce los extractos virales. Esto nos habla de un amplio espectro de reconocimiento antigénico, lo cual es clave en la obtención de una vacuna eficaz y de amplia cobertura. Derivado de estos hallazgos, se decidió fabricar anticuerpos monoclonales con los ratones inmunizados con los antígenos recombinantes. Sorprendentemente, uno de estos anticuerpos monoclonales obtenido también fue capaz de reconocer 5 aislados distintos del virus de la influenza, como se muestra en este ensayo de Western blot. De esta forma, se obtuvo un anticuerpo con potencial terapéutico de amplio espectro. Finalmente, ensayos preliminares de seroneutralización mostraron que los sueros de ratones inmunizados con los antígenos recombinantes son capaces de inhibir el proceso infeccioso de células de mamífero cultivadas en presencia del virus de la influenza. Aquí les muestro algunos planos al microscopio en donde observamos una inhibición parcial del proceso lítico del virus. Quedan por hacer ensayos de protección en animales desafiados con virus patógenos, lo cual soportaría el potencial de las formulaciones antigénicas obtenidas. Finalmente, a manera de conclusión, mencionaría que la combinación de los antígenos M2 y neuraminidasa sin adyuvante resultan en una respuesta de anticuerpos significativamente mejor con respecto a los antígenos administrados de forma individual. Las diferencias obtenidas con la combinación de antígenos administrados con o sin el adyuvante Montanide IC51 sugieren que la vacuna podría no requerir de adyuvantes. La combinación de antígenos administrados con el adyuvante resultan en respuestas de anticuerpos significativamente inferiores con relación a los antígenos administrados de forma individual. Finalmente, estos resultados resaltan el carácter empírico en el desarrollo de una vacuna empleando distintas combinaciones de antígenos y formulaciones. Concluyo mi plática agradeciendo a la doctora Sherry Longacre, investigadora del Instituto Pasteur, al doctor Antonio Freitas, jefe del departamento del Instituto Pasteur, a la Unidad de Desarrollo de Anticuerpos Monoclonales y a la Oficina de Patentes del Instituto Pasteur, que recibió una declaración de invención basada en estos trabajos. Gracias por su atención y con gusto trataré de responder a todas las preguntas que puedan tener.